Como les decía, sobre esto ha hablado la presidenta, porque dio un mensaje a la nación en el que dijo que ella estaba dispuesta a decir toda la verdad ante la fiscalía y que la fiscal no la había llamado y no le había preguntado. Es más, emplazó a la fiscal y dijo que por qué no era tan agilita. Si no me equivoco, fue esa la palabra exacta que utilizó. La presidenta apareció muy molesta, como suele aparecer últimamente, echándole la culpa a todo el mundo, diciendo que se crean telenovelas, que se crean historias, que se busca crear condiciones para la vacancia, sin reconocer en ningún momento que buena parte del problema, o todo el problema, quizás se origina en su falta de transparencia. Y a eso viene la pregunta, porque a los que debe responder, creemos nosotros, a los ciudadanos, pero queremos saber qué cosa piensan ustedes. Y el siguiente reportaje tiene que ver con eso, porque después del mensaje a la nación donde la presidenta dijo que ella nunca estuvo en el condominio Mykonos, al día siguiente se hizo la reconstrucción de este viaje del Cofre. Y el chofer que había declarado ante la fiscalía que él había llevado a la presidenta a ese condominio, de pronto dijo que se confundió y cambió de versión. Y dijo que no la había llevado al condominio Mykonos, sino a uno que estaba al ladito nomás, que se llama Asia del Sur. Una cosa muy rara que un hombre que ha declarado ante la fiscalía y que además es un chofer especializado, no es cualquier chofer, es el chofer presidencial, no sepa dónde dejó a la presidenta. Pero bueno, más allá de las sospechas, vamos a dejarlo ahí. El tema es que el condominio Asia del Sur tampoco está fuera del radar de las investigaciones. ¿Por qué? Porque como les va a contar Juana en el siguiente reportaje, este condominio también ha sido mencionado como uno de los lugares donde se ubicó o geolocalizó a Vladimir Cerrón. Sí, resulta que también, según la policía, había estado allí Vladimir Cerrón y que de allí lo trasladaron a Mykonos. Así que tampoco es que despeje todas las dudas el hecho de que digan que no estuvieron en Mykonos y que estuvieron al lado. Pero, ¿qué más hay en este caso? Juana Avellaneda es la especialista. Ahí va. Señor Montalvo, ¿por qué ha cambiado de versión? Nunca fui a Mykonos. No conozco ese condominio. Fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga, que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación. ¿Hizo cambiar de versión el mensaje a la nación de la mandataria Dina Boluarte? Yo no oculto a delincuentes, ni uso los bienes estatales para encubrir personas buscadas por la justicia. Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación, ha sido para cautelar mi privacidad. Señor Montalvo, usted dijo en su declaración que dejó a la presidenta en Mykonos. ¿Por qué ha cambiado de versión? ¿En qué casa dejó a la mandataria Boluarte? Abrupto giro de timón en el caso Cofre. Un repentino y sospechoso cambio de versión del chofer del vehículo presidencial a solo horas de un desafiante mensaje a la nación de la presidenta de la República, quien calificó esta investigación fiscal en su contra de una leyenda mediática. Ama Llullán Canichu, yo no soy mentirosa. Félix Montalvo Guevara, el chofer del Cofre, el hombre que en un primer momento confirmó a la Fiscalía de la Nación que la presidenta estuvo en el exclusivo condominio Mykonos, dio un giro en su testimonio. Hoy asegura que se equivocó. Pero déjeme caminar, por favor. Que el destino final del Cofre fue otro condominio de Asia, alineándose sospechosamente con la versión de la mandataria. Las declaraciones del cambio de versión por parte del chofer del equipo de seguridad, producidas en la coyuntura inmediata de un discurso presidencial muy llamativo, no solamente genera dudas, sino sospechas de cómo se producen los hechos. Este súbito cambio de testimonio, lejos de despejar las sospechas, las multiplica. En un primer momento Montalvo dijo la dejé en Mykonos, luego ha dicho no, la dejé en Asia del Sur. ¿Hubo una concertación entre Montalvo y Dina Boluarte? En lo absoluto. Hubo una estratégica y selectiva recobro de la información y de lucidez respecto de los hechos, que me parece sí sospechoso y que hay que profundamente investigarlo,
por parte del suboficial Montalvo. Y es sospechoso que esta lucidez recobrada repentinamente se haya dado horas después del mensaje a la nación de la mandataria, que hasta hace poco fue su jefa. Sería la quinta hipótesis que se crea respecto a esta investigación. ¿Rechaza usted una concertación entre Palacio de Gobierno y el chofer del cofre que ha cambiado de versión? En lo absoluto y con mayúscula, sin cargo de conciencia. El cambio de testimonio ocurrió la mañana del viernes 12 de diciembre durante la constatación del trayecto realizado por el cofre, diligencia solicitada por la defensa del chofer Jesús Poma para precisar el lugar donde había dejado a la presidente en febrero pasado. La presidenta ha negado anoche que estuvo en Mykonos. ¿Usted ratifica lo declarado ante la Fiscalía de la Nación, señor Montalvo? No va a decir nada. Señor Montalvo, la presidenta ha negado que estuvo en ¿Me puede dejar Mykonos. caminar? Gracias. Pero déjeme caminar, por favor. Acompañado de su abogado y con actitud esquiva, Señor Félix Poma, Montalvo llegó a la sede principal del Ministerio Público ¿Ha sufrido represalias a consecuencia de contar la verdad? y evitó responder las preguntas de la prensa. Solo rompió el silencio para pedir que no lo acosen. Mi actitud es porque la prensa está vulnerando mis derechos y ya me están acosando. Ustedes me están acosando. Esta vez Félix Montalvo no conducía el cofre. Iba a bordo de un vehículo oficial del Ministerio Público, en calidad de investigado por el presunto delito de encubrimiento al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. 6:30 de la mañana da inicio la diligencia fiscal de reconstrucción del viaje del cofre al sur de Lima en febrero pasado. Ya se encuentra a bordo del vehículo oficial del Ministerio Público Félix Montalvo, chofer del cofre presidencial, se encuentra junto a su abogado y el fiscal a cargo de esta diligencia. El primer punto es Palacio de Gobierno. Su llegada a Palacio de Gobierno fue accidentada. El fiscal no autorizó que Montalvo Guevara descendiera de la camioneta y continuaron la constatación. El segundo punto en el recorrido, la casa de la presidente en Surquillo. Una vez allí, únicamente descendió el fiscal para tomar fotografías de la vivienda de la mandataria, quien no participó de la diligencia. Tercera parada, el colegio Melitón Carvajal en Lince. Desde aquí comenzó el trayecto hacia el sur. Esta vez no era una escolta de vehículos de efectivos policiales la que resguardaba al chofer del cofre, sino una caravana de periodistas que seguíamos de cerca la diligencia fiscal que tenía como objetivo develar el misterio. ¿Dónde pasó la noche la presidente sin resguardo policial por más de 30 horas? Pero al llegar al kilómetro 108 de la Panamericana Sur, Montalvo dijo haber recobrado abruptamente la memoria y, para sorpresa de todos, guió al fiscal hacia otro condominio y se retractó. Montalvo ahora negaba haber trasladado a la mandataria al condominio Mykonos y dijo que en realidad la había dejado en el condominio de al lado, llamado Asia del Sur. Que por acá estamos hacia el condominio Mykonos. No, por arriba, acá no. Esa no es No, este es hacia el sur nada más. ¿Puede un chofer de un presidente confundirse de un condominio a otro? Bueno, al punto de vista de seguridad resulta inconcebible. Al no poder ingresar al condominio vecino, Asia del Sur, el fiscal ordenó continuar la diligencia en Mykonos, lugar que Montalvo señaló haber dejado a la mandataria en su declaración fiscal. Ingresa en estos momentos, señor Montalvo. ¿En qué casa dejó a la mandataria Boluarte? ¿En qué casa dejó a la presidenta Boluarte, señor Montalvo? ¿Se ratifica en su declaración ante el Ministerio Público? En absoluto silencio ingresa Félix Montalvo. Tras 3 horas de diligencia en Mykonos, el recorrido continuó en la comisaría de Asia. El rumor de que Montalvo había cambiado de versión y le habría mentido al Ministerio Público, para entonces ya era un secreto a voces. Estamos próximos a llegar ya a la comisaría de Asia. Corre. Señor Montalvo, ¿por qué ha cambiado de versión? ¿Lo hizo cambiar de versión del mensaje a la nación de la mandataria Dina Boluarte? El
15 de octubre pasado, Félix Montalvo aseguró a la Fiscalía de la Nación que él dejó a la mandataria en Mykonos, tal como lo reveló en exclusiva Cuarto Poder. Sin embargo, el 12 de diciembre, horas después del mensaje presidencial, cambió de versión. Ahora afirma que el condominio no es Mykonos, sino Asia del Sur. El condominio Asia del Sur, así como Mykonos, no es desconocido para la Policía Nacional, tampoco para la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, en aquel entonces comandada por el general Roger Arista. En octubre pasado, Óscar Arriola aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que la primera guarida de Vladimir Cerrón fue Asia del Sur. Desde ahí fue trasladado a Mykonos. La información venía así, de que sabían que había un operativo en ciernes, lo iban a capturar y entonces llegaron a las 4 de la mañana y lo han sacado del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio de Mykonos. Ante esto se toman todas las medidas desde la inteligencia, así que se toma la decisión de intervenir ese 16 de enero. Es la palabra del teniente general Arriola, quien estuvo a cargo del frustrado operativo de captura de Vladimir Cerrón. Si la policía tiene indicios o tiene pruebas de que también Vladimir Cerrón ha estado en este otro nuevo condominio, entonces la situación es bien grave, porque quizás se modifique la versión y nos vamos a otro condominio. Ya no me sorprendería si en ese otro condominio también tal vez haya estado Vladimir Cerrón. Es decir, cierran la puerta de un condominio y abren otro. Y en ambas residencias tienen en común al prófugo Vladimir Cerrón. Hay quienes aseguran, policías, que participaron en la búsqueda de Cerrón en este frustrado operativo, que Cerrón también estuvo en el condominio Asia del Sur. De pronto, después de lo que sale Montalvo, Cuarto Poder ingresa esa información. Te aseguro que esa información absolutamente, no solamente no la tienes, sino además, si la tienes, qué curioso que salga después de que se ha descartado toda la farsa respecto de Mykonos. Qué particular, Juana. Me parece bastante conveniente, contextual y particular, con todo respeto. Tan conveniente como el repentino cambio de versión del chofer, que coincide con el mensaje a la nación de la presidente Dina Ercilia Boluarte Segarra. Pero eso sí no le parece sospechoso al abogado de la mandataria. Montalvo de pronto recobra lucidez y culpa a los medios de comunicación de cómo hubo un efecto psicosocial respecto del lugar, es que de pronto se confundió y después de muchísimo tiempo recobró lucidez y dijo, me equivoqué. Precisamente es sospechoso el cambio de versión porque se da horas después del mensaje a la nación donde la presidenta Dina Boluarte dice, yo no estuve nunca en Mykonos. ¿No lo cree usted sospechoso? Usted también es abogado. En lo absoluto. Asia del Sur, el condominio del que no quiere hablar el abogado de la presidente, es un condominio que además de estar conectado con Mykonos por el malecón, ya que los une la misma playa, no sería ajeno a la dignataria. ¿Conoce la mandataria a Ena Ocaña Araníbar? No he hablado con ella sobre ese nombre. ¿A su pareja Sajdi Olazábal? Sajdi Olazábal, no he hablado de la presidenta sobre esa persona. No, porque son cercanos a la presidenta, estuvieron con ella en el viaje a China, en cena con el presidente de China, Xi Jinping. Imagínate. Soy absolutamente honesto, Juana, no he hablado de la presidenta de esos nombres. Esos nombres, sin embargo, han sido reconocidos por Gabriel Herrera, presidente de la Junta de Propietarios de Mykonos. Así lo dijo a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ana Ocaña registra más de 2 visitas entre enero y febrero a Mykonos, precisamente los días en que se realizó el frustrado operativo. En el condominio Asia del Sur, donde la policía también tenía geolocalizado a Vladimir Cerrón antes de que sea trasladado a Mykonos, reside una persona cercana a la presidenta Dina Ercilia. Ena Karina Ocaña Araníbar y su pareja Sajdi Olazábal son recurrentes visitantes de la casa I3. Según la operación inmobiliaria que se hizo a nivel notarial, esta propiedad de 2 pisos, ubicada frente al mar en el condominio Asia del Sur, le pertenece desde febrero de este año a Santos Olazábal Segovia, tío paterno de Sajdi Olazábal. Se dice que esta mujer, Ena Ocaña Araníbar, sería la
privilegiada y misteriosa pasajera que la acompañó en el cofre? No he hablado de la presidenta sobre esas dos personas. No tengo ningún tipo de información, sino con mucho gusto te la diré. Evidentemente no hay transparencia. Parece que se siguen ocultando cosas. La pregunta es sencilla. ¿Estuvo o no estuvo la presidenta en Asia del Sur? Yo no puedo hacer eco del mal comportamiento de algunos colegas de pulular en los medios de comunicación y renunciar a su derecho a la secretitud y a la reserva de la investigación. Juan Carlos Portugal rechaza que la presidenta haya utilizado el cofre para proteger a un prófugo de la justicia, pese a las contradicciones palaciegas y un audio incriminador en el que la negada voz del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, revela que con ayuda del cofre, Cerrón pudo escapar de la justicia. No le encuentro una línea de vínculo, Juana. Y tampoco puedo sostener tan prematuramente que es un audio incriminador. En señal de la transparencia y la rectitud, esta presidenta respeta las instituciones, declara y no se corre. El último jueves, la mandataria emplazó a la fiscal de la Nación a que la cite para rendir su declaración por el caso Cofre y rechazó una vez más proteger a un fugitivo de la justicia. ¿Por qué razón la presidenta espera que la fiscal de la Nación la cite para contar la verdad? Porque es el camino que establece nuestro Código Procesal Penal. No es la defensa quien le pida ruegos, pero como ha pasado tanto tiempo, ya tenemos públicamente que hacer nuestra exclamación, casi a gritos, para que finalmente la presidenta sea citada. Pero ese es el camino del Ministerio Público que investiga delitos. La presidenta se debe al pueblo, a la nación. La nación le está exigiendo a ella a que nos cuente la verdad. No lo hace, doctor Portugal. La presidenta, como te repito en varias de mis respuestas, se debe al pueblo y se debe a la institución fiscal. Al pueblo ya satisfizo las exigencias de iniciativa propia. Yo no he encontrado una sola persona que me diga que le cree a la presidenta. No hay forma. ¿Por qué la presidenta no transparenta de una vez dónde estuvo y con quién estuvo? La presidenta de la República ha transparentado dónde no estuvo. La verdad pareciera intenta ser enterrada, cambiando de rumbo el trayecto del cofre. El abogado de la presidenta dice que ha tenido que pedir casi a gritos que la cite la fiscal. No, de hecho lo ha pedido a gritos, no casi a gritos. Pero bueno, más allá de lo innecesario que es el tono de este mensaje, reiteramos lo que dice Juana cuando se lo pregunta al abogado. ¿Por qué no le responde a la ciudadanía? Porque la presidenta se debe a la ciudadanía. Y si hay toda esta incertidumbre y todas estas sospechas es justamente por la falta de transparencia, porque la señora decidió pasar 30 horas sin escolta, sin decir dónde estaba, subiendo a una persona al auto que no se sabe quién es, dicen que es una, puede ser otra, justamente yendo a ese lugar donde en un condominio o en el otro la policía había geolocalizado a un prófugo de la justicia que ha tenido una relación muy directa con ella porque es el presidente del partido que la llevó a donde está ahora y la gente tiene derecho a saber por qué tanto misterio. Igual que en el caso de la cirugía, que ahora ha dicho que es una cirugía necesaria desde el punto de vista médico porque ella no podía respirar bien. ¿Y por qué no le podía decir al Congreso, me voy a someter a una operación porque no puedo respirar bien? ¿Por qué no podía responder desde el primer día que fue eso? ¿Por qué tanto misterio? Nosotros no inventamos las historias, nosotros no creamos telenovelas. Las crean los que ocultan cosas, los que piden perfil bajo, los que dicen que se retire la escolta, los que van soltando informaciones a medias y cuando ya no tienen forma de retroceder, como por ejemplo con los relojes, que primero eran de su esfuerzo personal, después eran prestados, después no existían. La verdad, el misterio no lo hacemos nosotros, el misterio lo hace la presidenta y quienes la asesoran mal.